Vamos a hablar de la paz en relación con el orden. Voy aquí a avanzar, si esa cosa me lo permite. Ecco, porque ven, todas las sociedades antiguas, sin excepciones, tendían a identificar la paz con las reglas. Más bien, deberíamos de decir, con el respeto de las reglas. Los griegos lo llamaban cosmos, porque estaban firmemente convencidos de que en el caos no había ninguna paz. Pero esa no era una prerrogativa solo de los griegos. Otras civilizaciones de los 5 continentes tenían más o menos la misma idea. Piensen que Hammurabi, un asilo babilonio, decide a un certo momento de poner por escrito las reglas, las leyes. Porque si yo las escribo, es más fácil que se respeten. No era un capricho, en nada tenía que ver con el autoritarismo, ¿verdad? Porque más bien el autoritarismo deriva de la ausencia de reglas, donde el más fuerte hace valer sus ideas, sus razones. Las reglas sirven justamente para dar un paradigma del orden necesario para que los miembros de una comunidad puedan convivir en paz. Por un lado, Hammurabi, y cuando leo la ley de Hammurabi, me llama inmediatamente la atención, ¿no? Que Hammurabi dice, no mientas, no robes, no asesines, que son un poco los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos venían con el refuerzo que era una ley que procedía de Dios. Vamos, Moisés no quiere discusiones. Eso no me lo inventé yo, me lo dieron. Eso hay que hacerlo. Si ustedes lo ven bien, las leyes que se ponen por escrito son leyes del sentido común. Son leyes que dicen, no mientas, porque si mientes, si tú violas la verdad, entramos en crisis en nuestras relaciones interpersonales. No robes porque el hurto pone fin a la paz. Porque después la víctima pide que se le devuelva lo que se le robó. Que menos mates, porque matar es un desastre. Porque después los parientes del muerto quieren venganza. La ley es fundamental para mantener la paz. Tanto lo tenían claro los antiguos y las antiguas que cuando se preguntaban de manera muy natural cuándo perdimos la paz, se contestaban cuando rompimos la ley.
Adán y Eva me da risa porque rompen la única regla que tenían que respetar. Sí, no tenían ni dos, ni tres, ni cuatro, una. Y la rompe. Pero qué curioso, ¿verdad? Porque la ley que rompen Adán y Eva prácticamente es la misma ley que rompe Prometeo cuando a escondida de los dioses agarra el fuego y se lo entrega a los seres humanos. Es la misma violación de la misma ley. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el fuego. Aquí podríamos abrir toda una reflexión larguísima que nos llevaría lejos de la paz, pero muy interesante, porque evidentemente, gracias a esa violación de la ley, surgió la civilización. Porque los seres humanos sin el fuego no podían hacer nada. Y cuando Prometeo cumple su pecado, cuando entrega el fuego a los seres humanos, los dioses, ¿verdad? Se enojan, lo amarran a una montaña, lo condenan al sufrimiento eterno, un águila, ¿no? Que le devora el hígado para siempre. Y aquí no entraremos en la reflexión sobre cómo hacían los griegos a saber que el hígado era el único órgano del cuerpo humano que se regeneraba a sí mismo, ¿verdad? Eso nunca lo sabremos, pero le atinaron, justamente el hígado. O porque no, Adán y Eva que son casados, corridos del paraíso. Y ojo, porque ahora tú, Adán, vas a trabajar. Y tu mujer vas a parir y te va a doler. Uno dice, ¿por qué? Porque violaste las reglas. O sea, era muy claro para los antiguos que las reglas eran la garantía de la paz. Y desobedecerlas, violarlas, era construir la violencia, construir la guerra. La ley, la ley es la paz. Los griegos la llamaban el nomos. ¿Reconocen este personaje? Este personaje yo lo tomé de una maravillosa reconstrucción cinematográfica que hizo uno de los más grandes directores del siglo XX, Pier Paolo Pasolini. Pero, ¿quién será ese hombre? ¿Alguien puede atreverse a decir quién? Aquí todas las respuestas se valen. No es para investigar quién sabe y quién no sabe. Es solo para que no sea un monólogo. Hay un personaje en la mitología griega a quien le arrancan los ojos, ¿no? Que se los arranca solo. Mm. Peor tantito. Pero creo que estamos en la misma sintonía. Ese personaje se llama Edipo. Edipo. Vamos a analizar brevemente, Judith, la historia de Edipo. Que la verdad, contada así, parece casi una novela de Televisa. Y eso no es un cumplido. Pero así parece. El rey y la reina esperan un hijo. Y como se usaba en ese entonces, el rey va con un adivino y el adivino lo avisa, le dice, mira, tu hijo, cuando será grande, te va a matar.
El rey se asusta, regresa a casa y el día del parto, cuando el niño sale del vientre de la madre, lo agarra, lo entrega a un guardia e le ordena di eliminarlo. A la esposa le dice, mira, el niño nació muerto. El guardia, cuando llega a la montaña, no tiene el corazón de matar al niño recién nacido. De la serie Blancanieve no ha inventado nada, ¿verdad? Lo entrega a una pareja de pastores que son dos reyes, para que lo críen como si fuera su hijo. Y de hecho, los dos pastores, que son dos reyes, son el rey y la reina de Corinto, lo crecen como su propio hijo. Y cuando el muchacho, alrededor de los 16 años, se encuentra con su rebaño en la colina, encuentra un día a un hombre rico, pero prepotente, lo enfrenta y lo mata. Y luego tiene miedo, huye y huye a la ciudad. Cuando llega a la ciudad, la encuentra de luto, con las banderas a media asta, la gente triste porque el rey ha muerto. Un día conoce a la reina, la ve. Cuando ve a la reina, le gusta. Es una mujer más grande que él, por lo menos el doble de su edad, pero lo atrae. También la reina, a ser sinceros, mira al muchacho y siente que el muchacho tiene algo irresistible. Se enamoran. Se enamoran, se casan. Y no solo se casan, por supuesto, tienen 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Y el muchacho se vuelve rey, y es un gran rey, se porta bien, es sabio, inteligente, toma buenas decisiones. Sin embargo, todo anda mal. La hambruna, la guerra, el desempleo, las enfermedades, los niños que se mueren, el desorden, hasta que el rey se pregunta la frase típica de los seres y las seres humanas. ¿Qué he hecho malo para merecerme esto? Y manda a sus embajadores en todo el reino. Y cuando los embajadores regresan, no saben cómo decirse, porque lo que tienen que decirle es grave. Mira, tipo, mira, pero tienes que prometer que no te enojas. No, no, no me enojo, dime. No, mire, tipo, el hecho es que, pero no te enojas. No, no me enojo, pero dímelo. No, el hecho es que la culpa es tuya. ¿Cómo es mío? Sí, porque tú has matado a tu padre. Te has enamorado, te has casado y has procreado con tu propia madre. Los dioses están muy enojados contigo.
porque has violado las leyes. A mí me parece que la historia de Edipo es extraordinaria por muchas razones, pero la más importante es que Edipo no podía saber que ese hombre era su padre, y menos que esa mujer era su madre. Edipo es una víctima. Edipo es un niño recién nacido que tenía que ser asesinado. Edipo no es consciente de lo que ha hecho, pero lo has hecho. Edipo, contrariamente a lo que diríamos nosotros, no se escuda detrás de la ignorancia. Edipo no lloriquea, no dice, bueno, pero yo no sabía nada, yo cómo podía saber quién eran esas personas. No. Edipo es un griego, y sabe que la paz depende del orden. Así que Edipo dice, maravilloso verso, dice, he asesinado al hombre que no tenía que asesinar. Me he acostado con la mujer con quien no tenía que acostarme. Ciego. He vivido toda mi vida. Y ciego. Voy a morir. Agarra un cuchillo y lejos de lo que pasaría en una telenovela de Televisa, no se suicida. Agarra un cuchillo y se saca los ojos. Es esta la imagen que tenemos frente a nosotros. Ciego. He vivido toda mi vida y ciego. Voy a morir. Lo hace porque la ley es tan importante para la paz que no importa por qué la violaste. Lo que importa es que la violaste. El tipo lo sabe. Su sacrificio, lo que los griegos llaman catarsis, restituye la paz al reino. Diría yo, sin querer parecer blasfemo, espero que nadie me tome como tal, porque en lo que digo hay mucho respeto, que la sangre de uno limpia los pecados de todos. Hay que decir de Sócrates, hago el otro ejemplo porque es muy importante. Sócrates viene acusado, ustedes lo saben, de algo falso. Platón lo dice desde el inicio. Sócrates es inocente, tanto es inocente que uno de sus discípulos, Critón, Critón es el que nosotros hoy le diríamos un mi rey, uno que cree que todo se compra. Pero también Critón quiere muchísimo a Sócrates. Entonces Critón no quiere dejar de intentar salvar a Sócrates, su maestro. Critón llega a la cárcel, corrompe a todos, desde el juez al policía, da dinero a todo el mundo, llega con Sócrates y le dice, maestro, vámonos.
Tú no has hecho nada. Eres inocente. Son tus enemigos que se inventaron las acusaciones. Vamos. Y Sócrates le dice, no, no me voy. Porque si yo me voy, entonces rompo con las leyes. El verso de Critón en el diálogo que lleva su nombre es un diálogo platónico, el autor es Platón, es profundo y da la idea de ese tipo de personaje que todavía existe hasta en nuestra sociedad. Critón dice, con todo el dinero que tengo, ¿qué dirá la gente de mí si no logro salvarte? Me da risa porque si lo lees bien a Critón de Sócrates sí le importa, pero sobre todo le importa lo que dirá la gente de él, con todo el dinero que tiene. Y Sócrates le dice algo preciso, contundente, le dice, no voy contigo, porque si yo violo las leyes, se acaba la paz. Esta era la idea de la ley. La ley era la paz. ¿Y por qué me la dio Dios? Es porque es el contrato de esta pequeña sociedad. Lo que ustedes quieran, pero nadie tiene derecho a violarla. Nadie. Porque de por medio está el bienestar de todos. ¡Qué fuerza! Los romanos, que aunque a ellos no les gustaba escucharlo, son los directos descendientes de los griegos. Decían, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Adelante, Judith. Vi la mano, discúlpame, es que la veo en uno y no la veo en la otra. Dime, Judith. Me permito interrumpirte tantito, Paolo, Pueden porque interrumpir todas las veces que quieran. Adelante. hay veces que las leyes no son las correctas y hay veces que se tiene que luchar para cambiar precisamente las leyes. O sea, las leyes debieron de haber sido hechas por el hombre para servir al hombre. Y no se vienen a mi mente situaciones actuales donde una mujer en Irán no se puede quitar la burka porque es la ley de los Totalmente. hombres sobre las mujeres y ellas están corriendo eh, su vida en riesgo al atrever al retar a esa ley injusta. Y yo creo que también, bueno, no sé, lo estoy nomás planteando porque en ambas No, es un historias, planteamiento que me encuentra totalmente de acuerdo. Solo que nosotros tenemos una ventaja sobre las personas que acabamos de mencionar, sí, que es una ventaja de más o menos 3000 años. de diferencia. Ajá. Que Pero, por nosotros ejemplo, pasamos por tantas cosas que llegamos pronto a la conclusión que las leyes no son justas por ser leyes. Claro. siguen. De hecho, Judith, una de las hijas de Edipo se llamaba Antígona. No sé si tú escuchaste de ella, pero Antígona, el día que matan a su hermano, porque los hermanos de Antígona empezaron a pelear entre ellos para el reino, y uno de ellos murió. Entonces el rey de ese momento, que se llamaba Creonte, dice que la ley declara que el cuerpo de ese hombre
no tiene derecho a sepultura. La noche, esa misma noche, Antígona, una muchachita de 15 años, sale de la ciudad, agarra el cuerpo del hermano e empieza el rito de la sepultura. Y viene encarada por el rey, que le dice, tú estás violando la ley. ¿Y qué le dice Antígona a Judith? Le dice, ¿cuál ley? ¿La tuya o la de la naturaleza humana? ¿Qué leyes yo estoy violentando? ¿La que proceden de tu capricho o las leyes naturales de nosotros, los seres humanos, que dicen que cada ser merece su sepultura? ¿Y sabes cómo termina esa tragedia que se llama justamente Antígona? Eso, termina de la única forma en que puede terminar en ese entonces. Creonte condena a Antígona a ser sepultada viva junto con su hermano. ¿Quieres darle sepultura? Quédate con él. Él la mata. ¿Cuándo es que nosotros empezamos a dudar de esta correspondencia de la paz con el orden, con la ley? Justamente cuando antes los judíos y después los cristianos, que pero yo quiero recordar por justicia que al principio los cristianos no se llamaban así y estaban convencidos firmemente de ser judíos que habían entendido todo. De hecho, en muchos casos eran considerados una secta. Cuando esas personas opusieron a esa ley otra ley y afirmaron que esa ley no la necesitaban porque tenían la propia. Eso para los romanos, ustedes saben, era inadmisible, porque todo se podía poner en discusión en Roma menos la ley. Los romanos nos enseñaban a nosotros en la escuela y era capcioso y bastante incorrecto lo que nos enseñaban. Los romanos eran muy democráticos porque te dejaban libre de hacer lo que querías y no era verdad. Los romanos le daban importancia solo a lo que les interesaba a ellos. Claro, no les importaba que tú creyeras en un Dios. No, al contrario, al contrario. Agarraban tu Dios y lo ponían en su panteón porque todos los dioses eran buenos. Y los romanos eran muy fatalistas. Decían, bueno, pongamos también ese Dios en nuestro panteón porque no sea no fuera que es el bueno, entonces nosotros no tenemos que ofenderlo, ¿no? ¿Te dejaban libre de utilizar tu lengua? Claro, no me importa. Tus costumbres, adelante, pero la ley es la ley. Y llegan esos antipáticos que dicen, no, pero a mí la ley me la dio Dios. ¿Por qué deberías de estar con tu ley? Yo ya la tengo. Y ahí empiezan los choques, ¿no? Porque el sistema se siente ofendido en el momento, es vulnerado en el momento que se pone en discusión la única cosa que le importa, las reglas. Digo también los cristianos, porque los cristianos, hay que decirlo, por ser justos, al principio eran objetores totales.
no querían hacer el servicio militar, se oponían a hacer la guerra. Entonces llega un momento que el sistema dice, ya, me hartaron, hasta acá. Nosotros sabemos a los romanos cómo trataron a los judíos, cómo trataron el templo, ¿no? Tito Andronico, la destrucción del templo. La destrucción del templo se da exactamente. ¿Por qué? No hay manera de que se respete la ley. Y los cristianos sabemos también qué fines hacen al principio, ¿no? Al principio. Yo digo siempre al principio porque es evidente que después la historia nos ha contado otras cosas. Pero al principio eran antisistémicos, los dos, antisistémicos. Y por supuesto, ¿no? Por supuesto, Pablo de Tarso, que es un personaje que históricamente une las dos realidades religiosas, ¿no? Porque por un lado era un rabino y por otro lado se había convertido al cristianismo. Entonces, evidentemente, para él todo era una sola cosa y se oponía al respeto de la ley y eso era una culpa enorme. Ese momento es el momento de la relativización de la ley, que llega a un punto tal en Occidente cuando ese obispo africano que los europeos tienden a olvidar que no era blanco, de hecho en todos los cuadros, en todas las pinturas, aparece con su barba blanca, con su tez blanca, cuando en la realidad era un africano y se llamaba Agustín, Agustín de Hipona, norteafricano, cuando el joven rico se le acerca y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para portarme bien? Agustín no le contesta respecto a la ley. No le dice, tómate un curso de legalidad. No, no. Agustín le dice una cosa desgarradora, fuerte, devastadora. Ama y haz lo que quieras. Hoy en día esta frase sería políticamente incorrecta. ¿Te imaginas el maestro de tus hijos en la escuela, Amanda, que frente al reglamento de la escuela dice amen y hagan lo que quieran? Probablemente lo correrían a ese maestro. A mí tampoco me gustaría que mis hijos fueran sus amigos, pero Agustín de Hipona era un revolucionario. En esa frase estaba diciendo algo poderosísimo. Estaba diciendo que no solo las reglas no son la paz, porque pueden significar, justamente como decía Judith, para las personas las reglas pueden significar la guerra, la violencia. ¿Qué le pasa a las mujeres en Irán? ¿Ma qué le pasaba? Piensen ustedes a las personas de tez negra en Sudáfrica durante el apartheid o ¿por qué olvidarlo, Judith? Es el clásico ejemplo que nunca tenemos que olvidar que le pasaba a los ciudadanos alemanes e italianos de religión hebraica en un régimen donde había leyes raciales. El juez que aplicaba esas leyes tenía un alto sentido de la legalidad, porque hacía respetar las leyes. Pero este ejemplo, que es el ejemplo más doloroso que podemos hacer, ¿no? Pensar en Auschwitz, pensar hasta pensar en los campos donde estaba Nelson Mandela. Esto, o lo que estamos viendo ahora en las imágenes del noticiero, ¿no? Que habla de Irán. Pero eso es hoy. 2500 años después,
de ese discurso sobre la paz, que era un discurso evidentemente más sencillo que el nuestro, con menos elementos de complejidad. Cuando Agustín declara que es suficiente amar y después se puede hacer cualquier cosa, está diciendo que las leyes cuando uno ama son totalmente innecesarias. No significan absolutamente nada. No sé si faltan 10 minutos, si queremos comentar esa parte, porque Judith evidentemente evidenció un tema importante alrededor del tema de la ley, ¿sí? Y del orden y de la paz. No sé si este que ven aquí es una representación triste de San Agustín. Ven como San Agustín parece belga y no es para nada africano, pero era africano. Pero aquí está porque es uno de los San Agustín más famosos. ¿Alguien quiere decir algo sobre ese tema de las reglas y de la justicia? Bueno, yo comento, me encantaría oír a Ishel o Amanda también, pero yo creo que independientemente de que entiendo de que estamos viviendo en otro momento histórico completamente diferente y somos otra sociedad pero sí creo que estamos en tiempos donde tenemos que fuertemente pensar y cuestionar si las leyes y los gobiernos que las sostienen realmente están llevando a cabo su labor y si nos representan. Y lo comento porque creo que este tema se va a estar presentando cada vez con más, va a ser un tema muy repetitivo porque veo que hay muchos gobiernos quienes se supone que están sosteniendo la ley y representando a sus ciudadanos cuando hay hechos e información que no coincide con ello. Yo estoy totalmente de acuerdo, no sé qué opinan las demás. Sobre eso podríamos, digo, a lo largo de este diplomado tendremos mucha oportunidad de hablar de eso, ¿no? Pero repito, tenemos el caso de las leyes que no son justas. Tenemos el caso de leyes justas que no se aplican, porque las leyes se pueden hacer por el solo hecho de hacerlas y después se quedan ahí en el papel. Eh, tenemos casos complejos sobre la violación de reglas en nombre de buenas causas, que también habría que profundizar. Diría yo, no ahora, no porque no quiero, porque me encantaría. Podría ser también en este módulo, pero tenemos oportunidad de hacerlo. Es evidente que las reglas siguen siendo importantes, pero nosotros hoy tenemos la capacidad de discernir entre reglas buenas y reglas malas. Si hay una ley que dice que las mujeres no pueden trabajar o no pueden estudiar en la universidad, por el solo hecho de ser leyes, no son justas. Al contrario, arman la violencia y arman la violación de los derechos de esas mujeres. Entonces, es evidente que no es suficiente hacer una ley, no es suficiente hacer leyes, y eso lo aprendimos quizás antes, yo diría antes de Hitler y de Mussolini, que hicieron leyes horribles que discriminaban mucha gente en sus países, no solamente los judíos, pero sobre todo los judíos. Y esto también eran leyes, ¿no? Pensemos que las leyes de Nuremberg se llaman paradójicamente leyes para la protección del pueblo alemán. ¿Sí? Pero al principio de esas leyes, cuando uno las lee, hay que leerlas. No hay nada que hacer, hay que leerlas. Dice que nosotros decidimos quién es alemán y quién no es alemán. Entonces nosotros decimos quién protege esta ley y quién no queda protegido.
Y eso es bastante interesante. Pero tenemos casos anteriores. Yo hasta podría llegar a criticar la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano de 1789-1792, la Revolución Francesa. Piensen, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Levanta la mano Olympe de Gauche, revolucionaria francesa, en plena asamblea hace notar que la declaración debería de llamarse Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer. ¿Y qué gana Olympe de Gauche? La guillotina. Por comportamiento antirrevolucionario. Entonces ven, la gran revolución francesa corta la cabeza a una mujer que hace notar que si tú haces una declaración de los derechos del hombre, ¿dónde quedamos nosotras las mujeres? ¿Y por qué? Cuando los derechos son del ciudadano, no es una declaración que discrimina. Ese uno no es ciudadano, no tiene derechos. ¿Y quién decide quién es ciudadano y quién no lo es? Y era la Revolución Francesa, ojo, no le voy a restar ningún mérito a esa revolución que ha significado para la humanidad un paso importante. Pero cuántos límites, cuánta violencia en esa declaración. ¿Cuántos? Es evidente que hay que llegar, y lo digo con total convicción, a 1948 para tener una declaración de los derechos humanos que no discrimina por ninguna razón a nadie, que no prevé ni que tú pertenezcas a un país, porque si eres apátrida, tienes todos los derechos intactos. Y no importa en qué Dios creas. Y no importa si crees o no crees, porque también está millones de personas, miles de millones de personas en este planeta que no creen en nada, o que por lo menos dicen que no creen en nada. Todos tenemos derechos, pero ¿cuál fue el precio para llegar a esa declaración? Perfectible, ¿eh? Pero que es lo mejor que hemos hasta hoy producido alrededor de eso. El precio fue la Shoah, las bombas atómicas, la masacre irrazonable de millones de personas en nombre de la limpieza étnica, de la religión, en nombre de Dios. Caray, no olvidemos nunca, yo sé que ustedes no lo olvidan, pero hay que recordarlo a mucha gente, demasiada gente, que la SS en Alemania traía un pin en el uniforme que decía Gott mit uns. Dios está con nosotros. Porque nunca falta Dios cuando haces las cosas. Dios está siempre contigo. Siempre del lado que te gusta. Hay una película maravillosa de Mamoulian, 1931, La Reina Cristina, viene de una obra teatral de Dumas. La actriz es una maravillosa Greta Garbo. Cuando la reina Cristina decide de poner fin a la guerra de religión en Europa, ella, luterana, dice, tenemos que poner fin a la guerra porque somos todos cristianos y nos estamos masacrando entre nosotros. Y después, dirigiéndose al jefe de la iglesia luterana de Suecia, le dice, Eminencia, no que el Dios de los demás
es nuestro mismo Dios? Y el obispo le contesta, Majestad, cuando el enemigo nombra a Dios, es blasfemia. Es decir, no solamente Dios está siempre con nosotros, como dice las SS alemanas que lo traían ahí en el uniforme cuando mataban a los niños, no solo está siempre con nosotros, los demás, cuando lo nombran, son blasfemos. Eso es el precio, ¿no? El precio fue la masacre inmotivada de miles y miles de japoneses en nombre de lo que vendría después. Cientos de miles de personas asesinadas en pocos segundos, lanzando unas bombas que jamás la humanidad había visto antes. Después de todo esto, que fue una masacre de decenas y decenas de millones de personas, finalmente la humanidad hace una declaración de derechos que no discrimina. Es la lección aprendida, que evidentemente no está muy bien aprendida, pero por lo menos logramos crear un paradigma que nos hace decir, caray, hay que respetarlo. Antes no teníamos ni eso. Antes tú podías decir, si eras francés, que los alemanes no eran personas humanas como todos, porque violentaban las niñas cuando eran chiquitas, o porque se comían los niños, o podías decir que los rusos se comían los niños, podías decir un montón de cosas, alimentar un montón de odio entre pueblos, los europeos somos especialistas de alimentar el odio entre nosotros, porque no había un paradigma de referencia. Y tú podías llegar a decir cosas terribles y pedir hasta la bendición divina, eso. Yo creo que la bisagra de lo que pasó en la primera mitad del siglo XX es fundamental para llegar con esta serenidad a decir hoy hay leyes que no son buenas, hay que cambiarla, hay gobiernos que dicen que son justos y no lo son, hay gente que se pinta de democrático y no lo es. Lo podemos decir con cierta claridad porque tenemos en nuestro ADN todo esto, que es terrible, que no teníamos que tenerlo, pero lo tenemos, ¿no? Una violencia in, inenarrable, eso. Entonces, no sé, creo que esto lo exploraremos a lo largo de todo el diplomado. Porque todavía hoy en día seguimos en contradicciones continuas. El mundo es mucho más complejo de lo que quisiéramos. Entonces, Judith, te dejo a ti las últimas palabras de esta sesión. No, bueno, por favor, no me las dejes a mí. Y otra vez me encantaría escuchar más a Amanda y a Excel, pero a ver, te quiero preguntar algo. Yo sé que la Declaración de los Derechos Humanos 1948 fue algo extraordinario y sin embargo me pongo a pensar que el sufragio no se lo dieron a las mujeres hasta que lucharon por obtenerlo. Lo mismo que la gente de color en Estados Unidos. Entonces, pues la declaración puede ser muy hermoso, pero realmente son los hechos, la batalla, porque las leyes por sí solas no Es están. verdad, Ujú. tiene razón, pero también es verdad, mira, que en el 48 muchos países ya habían dado el sufragio. Muchos los dieron en los 5 años siguientes, porque la declaración se convirtió también en una herramienta de presión internacional para que esto fuera posible. Después el sufragio en sí, Judith, quiero Ujú. decir que también es importantísimo, estoy de acuerdo contigo, faltaría más que no lo fuera, pero por ejemplo, ¿quién dio el sufragio en Argentina? Lo dio Perón.
lo dio Evita. Ahora, Evita. más allá del maravilloso musical que yo adoro de Evita, Yo ¿sí? también. Evita era la mujer que al mismo tiempo dirigía la Operación Odessa para salvar los nazis europeos y traerlos a América. Entonces uno dice, ¿cómo? Tú le das el sufragio a las mujeres con una mano y con la otra salvas de un juicio justo y necesario a los criminales, a los victimarios. Eso digo yo, la declaración fue una herramienta importante para la humanidad, también para las mujeres mexicanas, porque las mujeres mexicanas obtuvieron finalmente el sufragio gracias a esa declaración. Esa declaración rompió con la resistencia del sistema, ¿no? Porque, ojo México, firmaste. Cuando uno firma, lo tiene que respetar. Creo que el tema de las reglas es un tema complejo. ¿Qué hace la cultura? ¿Son las reglas que hace la cultura o la cultura que hace las reglas? Eso es interesante. Uno diría, es la cultura que hace las reglas. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, la mayoría de la humanidad dejó de fumar gracias a las reglas. Porque es inevitable que la cultura ha cambiado gracias a las reglas. Es decir, es un gato que se muerde la cola, es un tren de ida y vuelta, que viene antes el huevo o la gallina. Entonces, para México fue importante, por ejemplo, la declaración, porque no había ya manera de negarle el voto a las mujeres. Y hoy en día, si hay algo, ves, tú mencionas justamente, podemos hablar de Irán, porque Irán en la actualidad, ¿no? Aunque parezca banal, no lo es. Hoy nosotros podemos decir que Irán viola los derechos humanos. Y no es que a Irán esto le agrade, que tú lo digas, porque parece que no les importa, pero sí les importa. Y eso a la larga les va a costar el poder. No creo tanto en las acciones de fuerza, o yo te estoy ordenando que tú trates bien las mujeres, porque yo me pregunto, Judith, y aquí iríamos lejos, ¿por qué tú le exiges, yo digo tú Estados Unidos, ¿no? Le exige a Irán que trate bien a las mujeres, pero no se lo exiges a Arabia? ¿Por qué? Si son todas iguales las mujeres. A mí me gusta más pensar que tenemos la Carta de los Derechos Humanos que lo exige a todos parejos. No porque tú me gustas, tú no me gusta, tú eres mi amigo, tú no eres mi amigo, tú me sirves, tú no me sirves para nada. Está ya la carta, no importa que ningún país exija nada. Está la carta. La carta es una carta importante. Naciones Unidas necesitaría más poder para poderla defender y hacer respetar. Poder que no se les da. Evidentemente no se les da. Entonces no se les da por muchas razones, tantas que tarde o temprano perderá sentido Naciones Unidas, ¿no? Si ya no lo perdió. Entonces, eso me parece importante, pero esas cosas son importantes, las que tú dices, y creo que la profundizaremos en ese diplomado. No sé si Ixchel y Amanda quieren decir algo antes de cerrar nuestra sesión de hoy. Yo algo muy cortito, la verdad me quedé pensando hace un rato en que ya quiero saber a dónde nos va a llevar el diplomado, porque inclusive pensando en un sistema pequeño, muy íntimo como es la familia, las reglas no siempre garantizan la paz o no siempre son justas o este, no sé, ya entraron Estamos de demasiadas acuerdo, cosas en mi Ixchel, cabeza. Ixchel, sin entrar en el mérito. Estamos de acuerdo que en tu familia, la tuya como mamá, ¿sí? Las reglas son diferentes de cuando tú eras hija Sí. y se gestionan de manera diferente. Ujú.
Así pasa en la mía. Y no estoy diciendo que mis papás se portaron mal, ¿eh? No estoy juzgándolos. Estoy solo diciendo que nosotros sí representamos también un avance en cómo se entienden las reglas en una familia. No es lo mismo ser hijos para nuestros hijos, es ser hijos para nosotros cuando éramos hijos y que deciden nuestros papás cuando fueron hijos. Ujú, Que ni se habla, ¿no? De eso. Cuando no podías decir nada, ujú. cuando no podías poner en duda nada, cuando no podías ponerte a discutir con tu padre en la mesa. Faltaría más. Y creo que todo eso de las reglas tiene que ver con todos los ámbitos en cualquier dimensión. En el trabajo, en la escuela, en la familia. Hasta las religiones tuvieron que adecuarse, porque las reglas han cambiado hasta en las religiones. El autoritarismo es una violación de los derechos humanos. Siempre. El autoritarismo es violencia. Entonces hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que eso ahí nos va a llevar este diplomado. Amanda. No, yo escuchando y pues tratando un poco, es que igual estoy un poco como Michelle, de repente pues es muy amplio, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, digamos como los límites de hasta dónde podemos, porque yo creo que permea como tal como lo dijiste, Paulo, todos los contextos que podamos imaginar, ¿no? Las reglas. Yo nada más, pues aportando nada más lo último, como desde el punto de vista biológico, a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, hablando de la otra edad, que luego esto es lo que nos causa que las reglas se apliquen para unos, pero para otros no, porque de alguna manera logramos entender una diferencia y entonces como un derecho, ¿no? Somos diferentes, entonces tienes derechos diferentes, pero me sorprenden mis alumnos cuando me dicen que existen las razas humanas y yo les digo que no existen razas humanas. Las razas son un constructo humano, por ejemplo, que generamos razas de perros, porque nosotros los cruzamos de esa manera y hacemos eso, pero pues eso era lo que quería hacer Hitler, una raza, ¿no? Con Claro. ciertas características puras, ¿no? Pero no existen las razas humanas, somos la especie, somos Homo sapiens sapiens, y entonces si partimos de ahí, en realidad no hay diferencias, o sea, pues eres eso, ¿sí? Entonces nada, es como la contribución ya, para que nos quede en el pensamiento a todos que estamos Fíjate con del eso. Pero el eso es, papel o sea, no hay destructor. diferencia, somos la misma especie. Imagínate, imagínate el papel devastador que tuvo la ciencia para fundamentar el racismo en un determinado momento de la historia. Ojo, porque el racismo no se lo sacó Hitler de la manga. Y no se lo sacaron también los africanos en Sudáfrica. Había ciencia con una autoridad muy alta que afirmaba que las razas existían. Eh, y es la misma ciencia que crea la eugenesia y que te permite entonces pensar que se puede crear una raza superior. Es decir, el papel de la ciencia fue devastador en esto, porque no es que esta gente no se apoyaba en nada. Oh, no, no. Tenía sus aliados en la ciencia. Complicado, y eso no era solamente el malvado fascismo, ¿verdad? Porque el fascismo fue terrible en todas sus salsas, pero eran racistas los británicos, que por cierto son los creadores históricos de la eugenesia. Eran racistas la mayoría de los estadounidenses, blancos, anglosajones y protestantes, ¿verdad? Que no era solamente ser blancos, sino también ser protestantes. Así que si eras católico, podías ser blanco, pero eras menos. Eh, entonces, bueno, y eso lo sabemos, ¿verdad? Podríamos recorrer la historia del antisemitismo. El antisemitismo
tiene raíces profundas en muchísimas culturas, y no es que se lo inventó Hitler, ¿verdad? Hitler llega a que se lo encuentra ya cocido, precocido y con un montón de gente lista a recibirlo nuevamente. Piensen en el antisemitismo de Estados Unidos. Antisemitismo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos pensaba que todos los judíos eran comunistas. Ahora yo digo, ya después de todo lo que pasamos, ¿sigues con estas discriminaciones? Sí. Seguían con esa discriminación en los años 50. O sea, habían pasado 5 años, no 50 años, 5. Eran los mismos. O sea, es decir, de verdad la humanidad tiene un problema con eso de la discriminación. Y siempre tiene que encontrar cómo diferenciarse, ¿no? Los mejores y los peores, los buenos, los malos, los superiores, los inferiores. Hitler decía que los eslavos eran todos inferiores, eran subhumanos. Sí, una cosa. Y después, pero tú vas a ver que Hitler lo decía, pero ¿por qué se llaman eslavos? Vamos, esa es la cosa interesante. ¿Por qué nosotros le decimos eslavos? Yo eso lo aprendí hace muchos años de mi maestro de hebreo, que era el rabino Orvieto. Rabino Orvieto me dio una clase maravillosa un día, era un hombre cultísimo, como siempre, en Italia, y me dijo, ¿no notaste que la palabra eslavo tiene la misma raíz que slave, que esclavo? Estaba en la lengua la discriminación. Cuando los hombres de la Edad Media distinguían entre hombres francos, es decir, libres, y hombres esclavos. Los eslavos. Qué terrible, qué terrible. Pero eso de la raza es muy importante, lo que dices, Amanda. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos aquí porque, como ven, este diplomado tiene otra característica, que termina a las 12 de la noche. No podemos permitirlo. Entonces, nos vemos el lunes puntuales y seguimos a reflexionar sobre el concepto de paz a través de la historia. Y después pasaremos a Galtung. Gracias a todas. Les mando, en cuanto esté, la liga para poder ver ese pedacito y reflexionarlo, pensarlo, ¿ok? Un abrazo, gracias. Abrazo, buenas noches.